El embajador involuntario de la humanidad. La galaxia, en su infinita diversidad, tenía una regla no escrita. Nunca subestimes a una especie joven y ambiciosa. Y si alguna vez se te ocurre hacerlo, nunca subestimes a los humanos. Esa lección la aprendieron muy tarde los altarianos, una civilización antigua y sofisticada que había pasado milenios sin ser molestada por la caótica turbulencia de las razas emergentes. Hasta que llegaron los humanos, todo comenzó con una simple misión diplomática. La humanidad había logrado un asiento en el Consejo Galáctico, una organización encargada de mantener el equilibrio entre las civilizaciones avanzadas. Para un planeta que apenas había aprendido a viajar entre las estrellas, aquello era un honor inmenso. El único problema era que el embajador asignado a representar a la humanidad en este trascendental momento no llegó. Así que enviaron al sustituto, y ese sustituto fue Gregorio Greg Montoya, un hombre cuya experiencia más cercana con la diplomacia había sido negociar la compra de una nave usada en un astillero espacial dudoso. Su título completo era Asistente de Relaciones Externas del Departamento de Contacto Interplanetario, lo que básicamente significaba que respondía a correos electrónicos genéricos de alienígenas curiosos. El gobierno humano no tenía muchas opciones. Greg estaba en el lugar correcto en el momento adecuado, lo que para él significaba estar cerca del edificio donde su jefe no había podido llegar. Así que le dieron un traje, una tarjeta con su nuevo título de embajador provisional y una sola instrucción: no la cagues. Greg nunca había sido el hombre más preparado del universo. De hecho, era famoso por resolver problemas con una mezcla de improvisación y suerte que bordeaba lo milagroso. Su nave, la Valquiria desafinada, estaba llena de reparaciones chapuceras, recordatorios de sus intentos por ser mecánico, piloto e incluso, en una ocasión, chef galáctico. Por algún motivo inexplicable, Greg siempre salía ileso, aunque normalmente acompañado de explosiones menores. Cuando la Valquiria desafinada aterrizó en el planeta central de los altarianos, Greg se bajó con la actitud de alguien que aún no comprendía del todo la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. ¿Es esto? ¿Es esto una recepción diplomática?, preguntó Greg, observando la impresionante fila de guardias ceremoniales alienígenas con sus armaduras brillantes y estandartes ondeando. Lo único que se le ocurrió fue compararlo con una boda, aunque mucho más seria y sin barra libre. Un asistente altariano se le acercó, una criatura de piel azulada y con una mirada que denotaba una mezcla de confusión y desdén. «Embajador Montoya, bienvenido al Consejo Galáctico», dijo con voz suave, aunque su expresión dejaba claro que esperaba a alguien diferente. Greg sonrió de lado, ajustándose la corbata que llevaba torpemente. Gracias. ¿Cuál es la política de comidas aquí? ¿Hay almuerzo o debería haber traído mi propia comida? El asistente pestañeó lentamente. Greg sintió que el silencio se hacía incómodo. Muy bien, sin almuerzo, murmuró Greg, más para sí mismo, y siguió al asistente. La primera reunión no fue como Greg esperaba, aunque para ser justos, no estaba exactamente seguro de qué esperar. Las grandes razas de la galaxia estaban todas sentadas en un inmenso salón de conferencias, con sus respectivos representantes mostrando una mezcla de aburrimiento y seriedad. Los altarianos, los Scarth, los Valtari, todos ellos especies que habían existido durante eones, observaban atentamente al recién llegado. Greg, por su parte, no pudo evitar notar que la sala estaba climatizada de manera impecable, aunque algo seca. El Consejo comenzó a discutir asuntos de suma importancia: la regulación del comercio interestelar, la asignación de recursos energéticos y, por supuesto, el tema siempre controversial del territorio. Las civilizaciones mayores debatían con un lenguaje florido y político, haciendo malabarismos con palabras que Greg apenas podía seguir. Cuando llegó el turno de la humanidad de intervenir, todos los ojos se posaron en él. Greg se levantó, sin notas, sin preparación y con la única estrategia que conocía: fingir que sabía lo que hacía. Hola, soy Greg Montoya.
Hizo una pausa, escuchando su propia voz resonar en la sala. En nombre de la humanidad quisiera expresar nuestro entusiasmo por estar aquí. Es un honor, un verdadero honor. Y, bueno, sobre todo, queremos que quede claro que no estamos aquí para causar problemas. Somos pacíficos. Aunque, claro, también nos defendemos si nos atacan. Pero eso no es lo que queremos decir. Digo, lo que quiero decir. Paz. Sí, eso es. Paz. La sala permaneció en silencio. Una criatura con tentáculos en lugar de boca parpadeó lentamente. Creo que eso es todo. Greg se sentó, sintiendo las miradas clavadas en él como si fueran dagas. Por dentro, se estaba desmoronando. Por fuera, intentaba mantener la sonrisa. Uno de los altarianos, un anciano de aspecto sabio con una corona de plumas sobre su cabeza, finalmente habló. ¿Está usted diciendo que la humanidad desea paz? ¿Solo paz? Greg titubeó. Bueno, sí, paz. Aunque también, si lo pensamos bien, tal vez una pequeña cuota de recursos adicionales. Pero, ¿quién no lo quiere, verdad? Digamos que paz y cooperación, sí. Eso suena mejor. El silencio volvió a reinar, pero esta vez se sintió distinto. En lugar de miradas de reproche, Greg notó que algunos representantes asintieron ligeramente. Unos incluso intercambiaron miradas aprobatorias. Para su sorpresa, la sesión se dio por concluida rápidamente, y Greg fue escoltado fuera de la sala antes de que pudiera siquiera digerir lo que había pasado. Horas más tarde, mientras descansaba en una lujosa suite proporcionada por el consejo, Greg fue interrumpido por el asistente altariano. «Señor Montoya, felicidades». El asistente sonrió de una manera que Greg no había visto antes. De hecho, no sabía que los altarianos podían sonreír. Su intervención ha causado un impacto positivo. ¿En serio?, preguntó Greg, incrédulo. Él había asumido que todo había sido un desastre total. Sí, su enfoque directo y sencillo ha sido interpretado como una postura refrescante en la política galáctica. Las razas más antiguas creen que la humanidad está ofreciendo una especie de franqueza estratégica que han encontrado intrigante. ¿Franqueza estratégica?, repitió Greg, intentando no reírse. Claro, eso era exactamente lo que quería hacer. Francos y estratégicos, esa es la humanidad. El asistente asintió solemnemente, como si acabara de recibir una gran lección. Se espera que continúe con ese mismo enfoque en la próxima reunión. El Consejo está muy interesado en saber más sobre sus puntos de vista en temas más profundos. Greg asintió, aunque por dentro no podía dejar de pensar que lo habían malinterpretado completamente. Pero, si le estaba funcionando, ¿por qué detenerse? Con el tiempo, Greg Montoya se convirtió en una especie de leyenda en el Consejo Galáctico. Cada vez que abría la boca, sus comentarios aparentemente casuales y sin sentido se interpretaban como tácticas diplomáticas revolucionarias. Cuando una vez sugirió que todos deberíamos relajarnos y tomar unas vacaciones interplanetarias, los Valtari propusieron un tratado de paz temporal entre las facciones en guerra. Cuando accidentalmente mencionó que la humanidad disfrutaba de un buen asado al aire libre, los Skart lo tomaron como una oferta de intercambio cultural y propusieron compartir su tecnología agrícola. Lo que nadie sabía era que, cada noche, Greg se encerraba en su suite, sintiéndose como el mayor impostor del universo. Pero, mientras la galaxia siguiera creyendo que la humanidad era una potencia emergente con una franqueza estratégica única, él seguiría haciendo lo que mejor sabía hacer: improvisar, sonreír y esperar que nadie descubriera que, en el fondo, solo era un tipo que una vez regateó por una nave usada y ganó por accidente.